Bien, listo. Ahora sí, muy buenos días muchachos de segundo año. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Como saben, debemos tener en cuenta ya el libro y tus respectivos resaltadores, mínimo uno, ¿no? Y dos, si es necesario, para resaltar algunas otras partes. Por favor, ¿está bien? Ya, muy atentos al desarrollo de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar acá. A ver. Ahí está. Listo. Ya está. Compartiendo. A ver. Lo que nos toca el día de hoy es la organización económica, parte 2 del virreinato. Si te das cuenta, ya el material lo he enviado con anticipación, como siempre, el día domingo, ¿no? Para que ya lo tengas, son solamente, si no me equivoco, 2 o 3 diapositivas, ya que virreinato economía está dividido en 3 partes. Esto de acá, de economía 2, primero, industria obrajera. Se dice industria, pero no vayas a pensar que industria, bueno, ya tienen qué cosa, máquinas, no, nada que ver. Lo que tienen qué cosa son elementos, herramientas que le permiten producir textiles. Por eso, si a mí me preguntan, ¿qué son los obrajes? Centros laborales dedicados a la manufactura de textiles. ¿Ok? Textiles. ¿Ya? Lana, algodón, cabuya, etc. Un obraje es un centro textil. Si es un obraje entero, quiere decir que ahí hay más de 12 telares. 12 telares. Si es un medio obraje, no excedía los 12 telares. El telar es la herramienta con la cual producen esos textiles. Y los más pequeños eran los chorrillos, 6 telares o menos. ¿Ok? Estos chorrillos se puede decir de la siguiente manera. Chorrillos. ¿Qué puedo decir, profesor? Esos chorrillos, un momento acá, que tiene, ahora sí. Esos chorrillos son centros textiles familiares. O sea, ahí básicamente trabaja la familia. ¿Está bien? Centros textiles familiares. O sea, en general son centros textiles, pero los chorrillos son familiares. Y una cosa que sí te quiero decir que es donde trabajes, la forma como trabajabas en este rubro era la mita obrajera. La mita obrajera. ¿Qué es eso, profesor? El trabajo obligatorio en los obrajes. O sea, si te preguntan, ¿cuál es el sistema de explotación que había en los obrajes? La mita obrajera. La mita obrajera. Siguiendo, tenemos el comercio. El comercio. El comercio fue entre América y Europa, específicamente España. En un primer momento es monopólico, o sea, solamente España y sus colonias. ¿Ok? Y cualquier posibilidad de comercio con otro país estaba anulado. A no ser que se diera mediante el llamado ¿qué cosa? Contrabando, llegando pues mercadería ilegal. Eso sí, mercadería ilegal. Eso sí, por si acaso. ¿Ya? Mercadería ilegal. Ahora, ahora. Entonces, una vez que ya sabes eso, tienes que diferenciar. Diferenciar. Por ejemplo, ¿ya? Cuando la mercadería se importaba de España, ¿ok? Se utilizaban las flotas y galeones. Las flotas y galeones. ¿Ok? Las flotas y galeones. A eso se utilizaba. Las flotas y galeones. ¿Está bien? ¿Ya? Flotas y galeones. Entonces,
Entonces, si hablamos de flotas y galeones, tenemos galeones, ¿ya? Salen de Sevilla directo a Portobelo. Portobelo queda en Panamá, ¿ok? Queda en Panamá, pero en Panamá para el lado del océano Atlántico, ¿ok? Del océano Atlántico. En cambio, Panamá ciudad de Panamá, queda para el lado del océano Pacífico. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. O sea, si tú vienes de España, llegas por el Atlántico, llegas a Portobelo. Y ahí los barcos se llamaban, ¿qué cosa? Galeones. Y flotas se llamaban si se iban al puerto de Veracruz. ¿Ok? Pero, o sea, Veracruz era para la parte del Atlántico, ¿ya? Para la parte del Atlántico, y permitía el ingreso no al Virreinato del Perú, sino al Virreinato de México. ¿Me entiendes? Al Virreinato de México. ¿Ya? Veracruz está en México y permitía al Virreinato de México. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Galeones y flotas. Galeones a Portobelo, las flotas a Veracruz. Galeones, Portobelo, de ahí viene ¿qué cosa? Al Perú. ¿Ya? Al Perú. Y las flotas vienen hacia lo que es México. ¿Está bien? Listo. Ahora, mira, Portobelo en esa época. Lo que pasa es que en Portobelo se desarrollaba una feria inmensa. O sea, había una feria de productos donde todo el mundo agarraba, llegaba a Portobelo a comprar. Incluso compraban hasta lo que es ¿cómo se llama? Esclavos. Hasta esclavos. Eso lo compraban sin ningún problema. ¿Ok? O sea, porque eran mercadería. Solamente recuerda una cosa. Recuerda que cuando compraban esclavos, los esclavos primero pasaban por lo que es, ¿cómo se llama? Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. ¿Ok? Primero pasaban por ahí. ¿Ya? Cartagena de Indias. ¿Ya? Por si acaso. Seguimos avanzando. Mira, estas eran las rutas comerciales. Acá está. ¿Ves? Esas rutas comerciales, ya, esas rutas comerciales, por ejemplo, ahí está, mira, ¿ves acá a la derecha? Discúlpame, acá a la izquierda, ¿ves? Ahí dice, ¿qué cosa? Ahí dice Portobelo. ¿Entiendes? Ahí dice Portobelo. Acá está, mira. Vamos a ponerlo por acá, un ratito, puntito por acá, ya. Mira, Portobelo, acá. O sea, ese puntito es para el lado del océano Atlántico. ¿Está bien? Y ahí llegaba la mercadería. Y Panamá está para acá, para el lado del Pacífico. Profe, ¿cómo hacían para cruzar? ¿Había canal? No había canal. ¿Ah? No había canal. No había. ¿Qué tenían que hacer? Cargar la mercadería. Cargar la mercadería. Y de ahí ya los barcos se distribuían para toda la costa. Para toda la costa. Ya cuando estaban acá estos barcos, o sea, hacen esta ruta de acá. Ya esa ruta de acá, mira, ya cuando hacen esta ruta de acá, o sea, de Panamá vienen al Callao, o después vinieron a Guayaquil, vinieron a lo que es Arica, vinieron a lo que es no Valparaíso. O sea, cuando hicieron esa ruta, ya ahí se llama la Armada del Sur. La Armada del Sur. Ya, la Armada del Sur. También había una ruta, mira, por acá, por la Tierra del Fuego. Esto de acá, esto de acá, voy a colocar de otro color, verdecito. Esto de acá se llama Estrecho de Magallanes. Estrecho de Magallanes. Ahí está. El Estrecho de Magallanes. Y por ahí también pasaba la mercadería. Pero eso es cuando iban a Buenos Aires, a Uruguay, Montevideo, pues, o sea, por acá. ¿Entiendes? ¿Ya? Cuando era eso. Pero verdaderamente eso fue posterior, siglo XVIII. En los inicios, no, en los inicios todo era el Callao. Todo era por el Callao. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? ¿Cuáles son las instituciones comerciales? O sea, instituciones económicas. Por ejemplo, tienes la casa de contratación. Se llama casa de contratación, ¿ya? Sino lo que pasa es que le ponen de Sevilla porque mayoritariamente funcionó ahí, en Sevilla. Pero, por ejemplo, luego cuando se cambió a Cádiz, ya pues se llama casa de contratación,
de Cádiz. ¿Entiendes? O sea, que no te dejes llevar que tiene que decir exactamente Sevilla. No, no, no. Si dice casa de contratación, suficiente. Si dice casa de contratación de Sevilla, esa es la segunda opción. Casa de contratación de Cádiz, esa es la tercera opción. ¿Está bien? Ya no te vayas a olvidar. ¿Qué más? Esa casa de contratación, ¿de qué se encarga? Es una institución de índole comercial. ¿Entiendes? Índole comercial. Registraba las migraciones hacia América, organizaba el sistema de flotas y galeones. Ahí está. ¿Ya? Eso es lo más importante. Tienes las tres ahí, pero no voy a señalar las tres, pues. Te estoy diciendo cuáles son las más importantes. Ok, cuando dice registrar migraciones, ¿quiénes venían? ¿Cuántos venían? ¿Qué traían? ¿Quiénes llegaban de América? ¿Qué traían de América? Todo eso se registraba ahí. Y sistema de flotas y galeones, tú ya sabes ya. O sea, los barcos que venían de España hacia América también eran administradas. Ellos organizan esas embarcaciones que vienen hacia América. Y el Tribunal del Consulado estaba en el Callao, ¿ya? Lima, Callao. Institución que agremiaba a los mayoristas que vivían en el Callao. O sea, los comerciantes mayoristas estaban ahí. Los comerciantes mayoristas. Todos los de Lima, Callao, ahí estaban. Ellos, por ejemplo, ¿qué cosa? Cobraban el alcabala, el almojarifazgo, la avería. Como dice su nombre, tribunal de justicia entre los comerciantes. Si hay problemas económicos, ellos mismos son. Organizaban la Armada del Sur, de hecho. Organizaban la Armada del Sur. O sea, lo que te dije, los barcos que van por el Océano Pacífico. ¿Y qué ruta era más o menos? Callao, Panamá, Panamá, Callao. Callao, Panamá, Panamá, Callao. Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Está bien? Ahora, avanzando, dice acá, piratas y corsarios. Este era un problema. Mira, la gente piensa que son iguales. Pirata, corsario es lo mismo, dice. No, para nada. Pirata es una cosa, corsario es otra cosa. Los dos son ladrones. Los dos son ladrones. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Y aparecieron los piratas y corsarios, ¿ok? Sobre todo en qué zona, como la película, pues. ¿Cuál? Piratas del Caribe. Exacto. Piratas del Caribe. Entonces, ¿qué zona aparecieron? En el Caribe. ¿Y el Caribe de qué cosa es? Parte del Océano Atlántico. Eso es, por si acaso. ¿Ya? Entonces, piratas y corsarios. Eso es lo que vamos a tener. Piratas y corsarios. Bien, vamos a ver quiénes son cada uno, dice. Es evidente que la aparición de grandes riquezas de oro y plata en América despertó la codicia de los enemigos de España. Para participar del botín y romper el monopolio hispánico, español, distintos gobiernos y compañías comerciales europeas se valieron de corsarios y piratas. Las distintas formas de piratería americana son propias del periodo comprendido entre la primera mitad del siglo XVI, o sea, 1550, y la primera mitad del siglo XVIII, o sea, 1750. En estos 200 años, la mítica figura pirata se constituyó en un símbolo de la época, exaltado por novelas, leyendas, hasta el día de hoy que dan rienda suelta a su imaginación. Mira, te lo voy a resumir. Pirata roba para sí mismo. ¿Ok? Roba para sí mismo. Corsario roba para otros. El corsario es contratado por un país o por una empresa para robarle a España. Un pirata es alguien independiente, autónomo, que roba para sí mismo. Esa es la diferencia. Profesor, ¿y quién contrataba a esos corsarios? Porque usted dice países. El que quería robarle a España. ¿Quién era el país que quería robarle a España? De hecho, ¿qué era qué cosa? Inglaterra. De Inglaterra salieron la mayor cantidad de estos personajes. Por eso, mira acá. ¿Qué dice acá? Los ingleses John Hawkins y Francis Drake, grandes personajes que señalaron la aparición del corsario en América del siglo XVI. O sea,
son los dos hombres más importantes al respecto. Los más importantes. ¿Ok? El gran ataque que se hizo sobre el virreinato del Perú fue el de Francis Drake. Atacó el virreinato del Perú cuando estábamos bajo el dominio del virrey Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú. Quinto virrey del Perú. Por eso, ¿no? Por eso es que luego van a pensar en amurallar muchos puertos o construir fortalezas que permitan defendernos de esos piratas o de esos corsarios. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí te cuenta, por ejemplo, que también fue a Brasil, al Río de la Plata, ¿ok? A lo que es Valparaíso, a Arica, ¿no? Recorrió grandes distancias con tal de aprovecharse de los botines que podía, pues, acceder. ¿Ok? Acceder. Listo. Eso es lo que va a ocurrir. Su vida estaba ligada a ello. Recuerda, pirata roba para sí mismo. Corsario es contratado por una empresa o un país para robarle a otro. Principalmente a quién le robaban, a España. ¿En qué zona geográfica? En el Caribe. Ese es océano Atlántico. ¿Ok? Ya no te vayas a olvidar. Acá te cuenta más o menos cuál era la ruta que comúnmente utilizaba, ¿no? O si no, los ataques que tuvo sobre varios puertos. Ya, por si acaso. Mira, fue tanto así que, por ejemplo, él se convierte en importante al hacerlo de acá. ¿Ok? Él dio la vuelta al mundo después de que la hazaña por primera vez lo haya hecho un tal Fernando Magallanes y Sebastián Elcano. Él fue el segundo. Y lo otro importante es que la reina de aquel tiempo, la reina Isabel, lo convirtió en caballero. Por brindar sus servicios a la corona inglesa. Eso es, por si acaso. ¿Ya? Eso es. Bien, ¿qué más? Un momentito, por favor. Siguiendo, acá te cuenta qué cosa. Cómo atacó la zona del Callao. ¿Ya? Eso es. En los días del ataque de Drake al Callao, el virrey Toledo tenía en prisión a un pirata inglés capturado en Panamá, mientras intentaba robar esclavos en tierra firme. John Oxenham, que concluyó sus días junto a algunos de los suyos en una prisión de Lee. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. O sea, por eso hubo varios, ¿qué cosa? Varios piratas en ese momento. ¿Ok? En ese momento. Ahora, si hablamos de, ¿ya?, la agricultura, dejamos a los piratas. Si hablamos de la agricultura, la verdad que la agricultura, ¿ok? La agricultura, tiene ¿qué cosa? Una dependencia. ¿Hacia quién? Tiene una dependencia hacia lo que es, pues, la minería. O sea, a ver, mira, te digo. En el Tahuantinsuyo, la principal actividad económica fue la agricultura. Después la ganadería. Pero cuando llegaron los españoles, ya la agricultura pasó a un segundo plano. ¿Ok? O sea, se hacía agricultura no solamente, o sea, solamente, mejor dicho, solamente para comer. O sea, no había una preocupación, ¿no?, por producir, almacenar, guardar. Eso era incaico. Los españoles solamente era para poder subsistir. ¿Ok? Por eso dice claramente acá, la actividad agrícola se vio desplazada por la minería. ¿Ok? Lo que sí es que llegaron algunos productos nuevos que se adaptaron muy bien
a nuestro territorio. Cultivo de algodón, caña de azúcar, vid, olivo, cereales, la alfalfa, trigo. Eso sí, ese es lo bueno. Ese es lo bueno. ¿Qué más, profesor? La hacienda pública. ¿Qué es eso? La hacienda pública es como decir, pues, nuestro Ministerio de Economía. Nuestro Ministerio de Economía. ¿De qué vive este organismo? Vive de los impuestos. De los impuestos. ¿Está bien? ¿Se llama qué cosa? Se llama Real Hacienda o Hacienda Real, por si acaso. ¿Ya? Real Hacienda o Hacienda Real. Ellos son los que organizaban financieramente la América colonial o virreinato. Ellos ordenan la economía. Esos son, por si acaso. Ese es su trabajo, ordenar la economía. Y para poder tener ingresos, hay impuestos. ¿Ok? Y esos impuestos son los que van a comenzar a brindarle gran capacidad económica a lo que es, ¿qué cosa? A lo que es, pues, ¿no? A lo que es el virreinato. En este caso, vas a tener los siguientes impuestos. Quinto real, el primero que vino, el 20% de la producción minera. El llamado tributo indígena. ¿Por qué lo pagas? Por ser indígena. Ok, por ser indígena. Luego tienes alcabala. Alcabala, ¿cómo le digo? Impuesto a la compra y venta. Si tú compras, si tú vendes, pagas impuesto. Sería comparable al actual IGB. Al actual IGB. Luego, al mojarifazgo, a la importación y exportación, impuesto aduanero. Un momento, a ver. Tú tienes plata, pero eres un común y corriente, puedes comprar tu título. ¿Quieres ser duque? Compra tu título de duque. ¿Quieres ser conde? Compra tu título de conde. ¿Entiendes? ¿Quieres ser marqués? Compra tu título de marqués. ¿Quieres ser caballero? Compra tu título de caballero. En España, en otras partes del mundo como Inglaterra, eso era difícil. Eso dependía del reconocimiento de la reina o del rey, quien esté en el poder. Era de otro nivel. Lo que pasa es que acá en el virreinato la cuestión era tener la mayor cantidad de condición económica. Eso era. Eso es lo que mandaba. Eso es lo que mandaba. ¿Qué más, profe? La avería. La avería es para cuidar la mercadería. La mercadería traída en galeones. Es una especie de seguro para tu mercadería, ¿no? Para cuidar los puertos, etc. También tienes, ¿qué cosa? El diezmo. La iglesia. Y la primicia, la iglesia también. ¿Ya? La iglesia. Ambas eran a favor de la iglesia. Pero te digo una cosa, mira, ve. Cuando ni apenas se puso el diezmo y la primicia, no había moneda, pues. Y entonces, ¿cómo hacía que se pagara? Porque mira, ahí dice producción agropecuaria, o sea, producción agrícola. Y el otro, producción ganadera. Ya, mira, ve. ¿Cómo se hacía? El diezmo, si todavía no existía moneda, se pagaba con productos. El 10% de tu producción agrícola. O sea, tú cosechas, el 10% va a favor de la iglesia. Y en la primicia, la primera cría. La primera cría que crecía, que nacía de tus animalitos, automáticamente a favor de la iglesia. Así es, a favor de la iglesia. Luego, la media anata. ¿Qué es eso, profe? La media anata. Mira, acá dice impuesto que se grababa anualmente a los sueldos de los empleados. Te lo resumo. Media nata, impuesto a un cargo público. Si yo soy autoridad pública en el virreinato, pago impuesto. Si soy alcalde, si soy corregidor, si soy intendente, si tengo algún cargo, pago impuesto. Pago impuesto. ¿Cómo se llama el impuesto que pago por tener un cargo público? Ahí está. Media anata. Resumen. Quinto real, minería. Tributo, por ser indígena. Alcabala, compra y venta. Almojarifazgo, importación, exportación. Lanzas, título de nobleza. Avería, cuidado de mercadería.
Diezmo primicia, a favor de la iglesia. Medianata, cargo público. Ese es en resumen. Y eso, que hay un montón de impuestos, ¿ah? Estos son los más relevantes, los que comúnmente piden en un examen de admisión de universidad, por si acaso. ¿Ya? De universidad. ¿Qué más? Vamos a tener, ¿cuándo aparecieron las monedas acá en el Perú? Las primeras monedas, 1568. ¿Ok? ¿Cómo se llamaban? Reales, sencillos, de cuarto, medios, cuartillos. ¿Ok? Es como decir un sol, medio sol, 20 céntimos, 10 céntimos, así igualito. ¿Ya? 1568 quiere decir siglo XVI, y el hombre que va a organizar todo esto va a ser, otra vez aparece el virrey Toledo, con la creación de las cajas reales. Yo ya te he dicho en clase, y ahora te lo vuelvo a decir, si tú tienes que estudiar a uno de los 40 virreyes que tuvo el Perú, porque el Perú tuvo 40 virreyes, ¿eh? ¿Ya? 40 virreyes, ¿ya? El Perú tuvo 40 virreyes. Si tienes que estudiar un virrey, estúdiame al virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Francisco de Toledo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay acá? La lectura. Hace ratito le dije, era necesario cuidarse de piratas y corsarios. Creo que demoraron un poquito en construir la fortaleza, eso sí, demoraron un poquito, porque el virreinato, 1500 pues. ¿Y cuándo comenzaron pues a construir la fortaleza? Ok, lo comenzaron a construir recién en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII, el nombre elegido es en honor al rey Felipe V. Por eso se llama Real Felipe, pues. Por eso se llama Real Felipe. ¿Ya? Y sucedió después del violento terremoto de 1746, ocurrido durante el gobierno del virrey José Antonio Manso de Velasco. Esto es lo que te tengo que resaltar de la lectura, porque como tú sabes, las lecturas son de los estudiantes. Desde inicio de año, eso te he mencionado, ¿ok? La fortaleza del Real Felipe todavía existe, ¿ah? Existe, está en el Callao. Ya no tiene la misma relevancia que antes, porque ahorita con un ataque aéreo es suficiente. Pero cuando la principal forma de ataque era justamente la cuestión del mar, o sea, atacarte por el mar, ahí sí era importantísima la fortaleza. Si has visitado alguna vez y te pones a pensar que no hay ataque aéreo en la actualidad, es infranqueable, es intomable. Intomable. Murallas, cañones y eso, que adentro tiene todavía como una especie de búnker interno. Búnker interno. O sea, tiene, como se dice, una mini fortaleza dentro todavía. ¿Está bien? Tiene una mini fortaleza. Ya sabes, la lectura, por favor. Y acá sí nos toca. Cuando practiquemos, es nosotros. Y comenzamos acá con lo siguiente. Dice, explica la diferencia entre flotas y galeones. Ajá, eso tú lo sabes. Ya hace ratito lo hemos dicho. La flota y los galeones. ¿Ya? En ambos casos son organizados por la casa de contratación. Pero los galeones ya cruzan el Atlántico rumbo ¿a dónde se van los galeones? ¿Dónde eran los galeones? ¿Era Veracruz o Portobelo? Profesor, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Regresa otra vez. Ahí está, ya me dijiste. Mira, acá, por acá, flotas y galeones. Ok, flotas y galeones. Ahí está. Y acá está exactamente. Galeones van a Portobelo, flotas van a Veracruz. ¿Ya? Entonces
tomando en cuenta eso, acá está. ¿A dónde van los galeones? Portobelo. Uy, doble O. Portobelo. Y las flotas a Veracruz. ¿Ya? Ya está. Listo. Ese es lo que voy a tener. Ahí está. Ya está. Ahora sigamos y tenemos, por ejemplo, que dice ahí, completa el siguiente esquema. Bajo esto un poquito. Ahí está. Y completa el esquema. Alcabala dice ahí. Impuestos. En resumen, muchachos, alcabala aplicado a la compra y venta. Listo. Aplicado a la compra y venta. Tributo, ya aplicado a los indígenas. ¿Por qué? Por ser indígenas. Pero tú sabes que a veces, ¿qué cosa? A veces aplicado a los indígenas, pero por ser indígenas se argumentaba de otra manera, pues se decía, no, es por ser súbditos al rey de España. Diezmo a favor de la Iglesia Católica. A favor de la Iglesia Católica. El 10% de tus ingresos. Claro que primero se pagaba con minería, con agricultura, recuerda. Almojarifazgo aplicado a la importación y exportación. O sea, es el impuesto aduanero. Arancel, ¿no? Lanzas. Lanzas es a la tenencia, ya, a la tenencia, ya, a la tenencia de un título de nobleza. Un título de nobleza. A la tenencia de un título de nobleza. Ya está. Listo, eso es. Ahí está mi esquemita con los impuestos. Define y luego ubícalas. Primero definimos. Casa de Sevilla es la casa de contratación de Sevilla, encargada del manejo, ya, del manejo comercial, económico de los, ya, o de las colonias españolas en América. ¿Ok? Manejo comercial. Recuerda, ellos organizan las flotas y galeones que cruzan el océano Atlántico. Tribunal del Consulado agrupa a los comerciantes del Virreinato del Perú. Ya, agrupa a los comerciantes del Virreinato del Perú, ya, del Virreinato del Perú, y organiza, lo que te dije, la Armada del Sur. La Armada del Sur, que son los barcos que van del Callao a Panamá, Panamá-Callao. Potosí fue la principal mina de plata del Virreinato del Perú. Fue la principal mina de plata del Virreinato del Perú. Para muchos investigadores dicen que es la mina incluso más importante en toda la historia de la humanidad. Eso es lo que dicen, en toda la historia de la humanidad. O sea, no ha habido yacimiento más grande de plata, no ha habido yacimiento más grande de plata que el de Potosí. No ha habido. En el mundo entero, ¿no? En el mundo entero. Ok, claro que ahora tú vas a Potosí y ahora es ¿qué cosa? Gente pobre. Donde hay minería
han extraído, han explotado, otros se han beneficiado y en la población de ese lugar, pobre. Típico de la minería. Piratas. Piratas son los ladrones de mar. Ladrones en el mar, ¿no? Que roban principalmente ya para beneficio propio. Ya está. Principalmente para beneficio propio. Principalmente para beneficio propio. ¿Ok? En cambio, los corsarios, ¿ok? Son ladrones de mar contratados por otro país, o mejor dicho, por un país, ya por un país, o una empresa para robarle a otro país o empresa. Así era, por si acaso. Principalmente los corsarios, como ya te dije en la explicación, eran ingleses que le robaban a España. Esa era la situación principal. ¿Ok? Haciendas, dependiendo a qué se refiera. Si es el Ministerio de Hacienda, iría ahí Real Hacienda. Pero dice haciendas, simplemente son grandes extensiones de tierra, propiedad de, ¿no?, los españoles. ¿Ok? Propiedad de los españoles. Un ratito. ¿Ok? Le llamo a latifundio. El que manda es un hacendado, un terrateniente. ¿Ok? ¿Qué más? Monopolio. Monopolio, principio económico, ¿ya? Donde las colonias españolas, ya las colonias españolas de América solo pueden comerciar con España, con nadie más. No pueden comerciar con nadie más. Ok, ya, de esa manera. Ok. Principio económico donde las colonias españolas de América solamente pueden comerciar con España. Nada más. No pueden con nadie más. Si comercian con alguien más, contrabando. Tributo indígena. ¿Qué es el tributo indígena? Pagado por los indígenas, ¿no? Pagado por los indígenas por ser súbditos del rey de España. Ok, como son súbditos del rey de España, ellos pagan, pues, caballero. Eso es, por si acaso. Diezmo, ya, impuesto a favor de la Iglesia Católica. 10% de tus ingresos. En sus inicios, ya, se aplicaba a la agricultura. Como no había moneda, era el 10% de tus cosechas. El 10% de tus cosechas. Eso era por si acaso. ¿Está bien? A ver, hay que buscar eso acá. Tú ya sabes que eso es básicamente lo que te corresponde y nada más. Eso es lo que tendrías que hacer nada más, completar eso. Recuerda que esta semana no hay tarea, solamente hay práctica. No hay tarea porque tú te vas a dedicar básicamente a lo que el día de hoy en la tarde, en la noche voy a enviar para lo que es el proyecto de manera concreta. Nada más, ¿ok? Entonces,